Buenos días con todos o buenas tardes según corresponda. Mi nombre es Raúl Soto, analista junior del Distrito Financiero y hoy vamos a ver un tema muy interesante, digamos que una modificación a lo que ya se conoce como las velas japonesas, es decir, la evolución de las velas japonesas, más conocidas como velas Heiken-Ashi. Y hoy vamos a ver cómo podremos operar con ellas, qué implican sus características y los patrones que nos ofrecen para nosotros poder tomar posición en el mercado. ¿Sí? Entonces, para empezar, vamos a ver en primer lugar qué son las velas Heiken-Ashi. Básicamente son, digamos, una modificación mejorada o una evolución a las velas japonesas. Además, las velas Heiken-Ashi también se conocen como velas modificadas ciertamente, ya que su representación ya no es independiente de las velas anteriores, sino que cada vela tiene una relación a medida que, claro, aparece en el gráfico una vela seguida de otra. Es decir, en las velas japonesas, las tradicionales, vemos que cada vela que se ubica en el gráfico es por un determinado periodo, ya sea de un minuto, 5 minutos, una hora, 30 minutos, entre otros, sí. Pero acá lo que sucede es que las velas Heiken-Ashi cada vez, digamos que toma la vela anterior en la siguiente formulación de la vela, es decir, aparece una vela y la siguiente vela va a estar acorde a la anterior, va a usar los mismos parámetros que la vela anterior. Esto es una característica que no presentan las velas japonesas, por tanto es que en este caso las velas Heiken-Ashi son unas velas modificadas, ¿sí? Que son a base de un cálculo matemático. Ahora, que claro, las velas Heiken-Ashi son un complemento adicional ciertamente a las velas japonesas. Estas velas japonesas nacieron alrededor de los años 90 y finales de la década. En esos años se empezaron a implementar, claro, las velas japonesas en los mercados debido a que nos ofrecen mucha más información acorde a, digamos, al grosor, bueno, al largo de las velas, ¿cierto? Al cuerpo, ciertamente, de las velas en niveles tanto máximos o mínimos ofrecidos por las sombras de las velas japonesas. Ahora, volviendo con las velas Heiken-Ashi, fue desarrollada por los traders japoneses del mercado Forex, o también conocido como el mercado de monedas o divisas, pero se ha puesto, digamos, de moda bueno, a ser más popular como indicador técnico en el mundo del trading en los últimos años en conjunto con indicadores técnicos y, digamos, patrones de gráficos. Siendo así, el analista técnico Dan Balku en el año 2004 lo introdujo en Occidente para así, digamos, ya hacerse de igual forma más popular, más usado entre la mayoría de traders, ¿cierto? Ahora, vamos a ver por parte de sus características. Tengan en cuenta que las velas Heiken-Ashi funcionan de manera similar a las velas japonesas, pero establecen de forma más clara cuál es la tendencia, eliminando el ruido del mercado, debido a bueno, las relaciones entre las velas, como les había mencionado anteriormente. Estas velas Heiken-Ashi están unidas por una fórmula matemática una tras otra. Entonces, ahora, como en principal característica es que las velas Heiken-Ashi nos van a eliminar el ruido, y tienen que tener en cuenta que el término ruido hace referencia a esos movimientos de alta volatilidad, a movimientos de incertidumbre y puede llegar a, digamos, complicarnos en la interpretación o identificación de tendencias. Entonces, las velas Heiken-Ashi van tomando información de los periodos anteriores para establecer nuevos periodos y así suavizar el mercado, ¿sí? Es decir, toman, digamos, información a través de una fórmula matemática de velas Fibonacci anteriores y así construir una tras otra. Entonces, es decir, digamos, por ejemplo, si observamos un gráfico diario de velas Heiken-Ashi, veremos la vela, digamos, del índice Standard Poor's 500. Esta estará condicionada a la vela del día o periodo anterior. La información de periodos anteriores se va suministrando, se va adquiriendo a los nuevos periodos y de esa forma se conserva un hilo conductor de la tendencia. Digamos que por otro lado, bueno, por último, finalmente, su uso más extendido se encuentra en el scalping o swing trading con gráficos de minutos a horas en una operativa, digamos que más agresiva, dado el rápido cambio en los precios de los activos. Entonces, para este momento ya, para hablar más a fondo de los patrones, vamos a ubicarnos en la plataforma MetaTrader
y vamos a aprender cómo es que podemos utilizar las velas Heikin-Ashi. En primer lugar, vamos a ver que tenemos que ubicar el gráfico de líneas. Bueno, estas son las velas japonesas, ¿cierto? En la parte superior de la plataforma. Y al lado derecho vamos a poder utilizar la opción de gráfico de líneas. Entonces le damos clic a gráfico de líneas. ¿Para qué? Para que en ese instante nosotros vayamos a la opción de insertar, vamos a indicadores, a la sección de personalizados, y ahí se va a encontrar la opción de Heikin-Ashi. Damos clic y vemos que vamos a ir a acerca del programa, la de Heikin-Ashi, común, parámetros, colores, y para hacerlo un poco más interesante o bueno, más intuitivo, vamos a hacer que digamos, el color de las velas alcistas sean verde y dejamos las velas bajistas en color rojo, ¿sí? Estamos en OK y ya está, digamos, las velas Heikin-Ashi, pero si pueden observar hay una línea, ¿cierto?, que las atraviesa. Entonces, lo que podemos hacer para, digamos, tenerlo un poco más claro a la vista, damos clic derecho, vamos a propiedades y acá gráfico de líneas, digamos que ponemos un color más suave, poco transparente, y ya podemos observar las velas Heikin-Ashi. Entonces, como les estaba mencionando, estas velas, digamos que se componen por una fórmula matemática en base a periodos pasados, dado que así elimina el ruido y podemos identificar de mejor manera o bueno, más claro la tendencia. Cabe mencionar que estos valores de los precios que aparece, bueno, que nos ofrecen las velas Heikin-Ashi no son precios de mercado, sino más bien son promedios, digamos, unas fórmulas matemáticas, promedios, medias, que están utilizando en base a los precios de mercado ofrecidos por claro, el propio mercado que nos ofrece el gráfico de líneas, que anteriormente hemos, digamos, hemos suavizado el color para poder observar de mejor manera las velas Heikin-Ashi. Entonces, ¿qué nos ofrece las velas Heikin-Ashi? Por un lado, vamos a ver que hay patrones que vamos a poder identificar. Y claro, el uso de este gráfico es muy bueno. De igual forma, ya sabemos cómo identificar o bueno, cómo observar las velas Heikin-Ashi. Y ahora vamos a ver el uso de los patrones. Volviendo a la presentación, en primer lugar tienen que tener en cuenta que la secuencia de cuerpos verdes, o bueno, más conocido como blancos, en este caso como hemos visto en el gráfico de precios, secuencia de cuerpos verdes, ¿cierto? Esa va a ser una clara señal alcista. Por otro lado, una secuencia de cuerpos rojos, o también conocido como negros, una secuencia de cuerpos rojos o negros, va a ser una clara señal de tendencia bajista, ¿sí? Esas son las principales, digamos, patrones que nos va a ofrecer digamos, las velas Heikin-Ashi. De igual forma, cuando se presenten velas verdes con gran cuerpo, con una larga sombra superior y sin sombra inferior, eso nos va a decir una señal de fuerte tendencia alcista. Y por otro lado, para identificar la tendencia bajista, vamos a tener que observar si, claro, si las velas nos ofrecen un gran cuerpo color rojo o color negro con una larga sombra inferior y sin sombra superior. Y claro, esa va a ser nuestra señal de una fuerte tendencia bajista. Y claro, por último, vamos a ver que si las velas con cuerpos pequeños y sombra superior e inferior, estas van a identificarnos que la tendencia que estamos viendo se está debilitando o claro, hay dudas en el mercado entre, digamos, este enfrentamiento entre compradores y vendedores, entre la oferta y la demanda. Entonces nosotros podemos observar que una secuencia de velas rojas quiere decir que es claro una tendencia bajista y claro, cada vez pueden observar que el cuerpo de las velas se hace mucho más largo. ¿Sí? Esto quiere decir una fuerte tendencia bajista. Y de igual forma, anteriormente, vemos una secuencia de velas, digamos, alcistas, bueno, color verde, digamos, encima con gran cuerpo. Vemos que pueden observar que la tendencia, o bueno, los movimientos fueron alcistas. ¿Sí? De igual forma, esto es algo muy interesante que podemos observar mediante los patrones o simplemente la graficación de las velas Keigen-Ashi. Eso es por un lado. Entonces, volviendo con la presentación, a esto digamos que el uso de este gráfico es muy bueno para observar cuando la tendencia se acelera, cuando se hace fuerte o cuando digamos, el mercado hace giros o se debilita, digamos que hace que estos patrones que hemos visto anteriormente nos informen sobre un debilitamiento de la tendencia, una mejora o un impulso, ¿sí? Y claro, en momentos en el que el precio de un activo pasa de tendencia alcista a bajista y viceversa. Sí, eso nos va, digamos que es una de las principales
usos, bueno, uno de los principales usos que nos ofrece las velas Heikin Ashi. Entonces, digamos que también vamos a poder utilizar ciertos patrones, bueno, indicadores. En este caso, tenemos el porcentaje R de Williams y el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Ambos, digamos, indicadores técnicos nos van a ofrecer, digamos, ciertas identificaciones. Por un lado, en el caso del porcentaje Williams, nos va a ofrecer la información si el activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido de cierta forma. Y por otro lado, el Ichimoku Kinko Hyo también, digamos, con este indicador de tendencia, nos va a ofrecer la información, o bueno, más que todo va a confirmar si la tendencia se encuentra alcista o bajista. Entonces, digamos que volvemos a la plataforma de MetaTrader para ubicar la, digamos, en primer lugar, la opción de, bueno, el indicador del porcentaje R de Williams. Vamos a ir a la sección Insertar, Indicadores, a Osciladores y vamos a ir al Williams Percentage Rate, ¿sí? El porcentaje R de Williams. Entonces dejamos el periodo de igual forma, le damos en OK. Entonces acá lo que nos ofrece es simple intuitivo, que cuando el precio, o bueno, la línea, digamos que el precio ciertamente esté en una tendencia bajista, ¿cierto? Como pueden observar, y el porcentaje de Williams se encuentre por debajo del nivel de -80, ¿sí? Nivel de -80 quiere decir que el activo está sobrevendido y posiblemente en algún momento el precio tienda a subir, como hubo estos pequeños movimientos alcistas, ¿sí? Digamos que el porcentaje de Williams nos ubica que el activo se encuentra sobrevendido. En este caso, el precio va a tender, hay una posibilidad ciertamente porque, claro, los indicadores técnicos no nos ofrecen una cierta confirmación al 100%, esto tenganlo muy en cuenta. Entonces, el porcentaje Williams nos dice que hay cierta probabilidad de que el precio, al estar sobrevendido, presente unas correcciones. Y eso es lo que se está ubicando de igual forma en la cotización de las velas Heikin Ashi. Y podemos seguir observando en la parte, digamos, en esta sección del gráfico del euro dólar a una hora, ¿sí? El que estamos observando. De igual forma, esto digamos que es el momento en que nosotros debemos prestar atención, el momento que el porcentaje de Williams nos informa que las cotizaciones están, o bueno, las velas Heikin Ashi, es decir, el precio, bueno, más que todo que el activo se está comportando se está sobrecomprando, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el momento en el que nosotros debemos prestar atención cómo se está ubicando, o bueno, cómo se están comportando las siguientes velas, ¿sí? Eso es por un lado del, digamos, que el porcentaje de Williams. Entonces, si queremos ubicar el otro, digamos, indicador dice Ichimoku Kinko Hyo, lo que debemos hacer simplemente es ir a insertar de igual forma indicadores tendenciales y vamos a Ichimoku Kinko Hyo. Dejamos los parámetros tal cual, digamos los parámetros estándar, ¿sí? Damos en OK y por un lado vemos que ya tenemos el indicador Ichimoku Kinko Hyo. Algo que deben tener en cuenta es que la línea Tenkan y Kijun se van a comportar como un nivel de soporte y en este caso, digamos que deben estar digamos, perdón, corrijo, se deben comportar ciertamente como un nivel de resistencia, ¿sí? Pueden observar que las cotizaciones se encuentran por debajo de las líneas y esta es una señal de tendencia bajista. De igual forma, cuando las líneas tengan y Kijun se encuentren por debajo de las cotizaciones, querrá decir una señal alcista, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando las líneas se encuentran por debajo de las velas Heikin Ashi, nos quiere ofrecer una señal de tendencia alcista, de igual forma en esta sección que estoy señalando y en esta sección. Sí, esas son unas, digamos, señales, o bueno, más que todo nos podemos apoyar con estos indicadores técnicos que nos ofrece la plataforma MetaTrader. Entonces, listo, cuando ya tenemos, digamos, los indicadores, ya tenemos los patrones, eso, digamos que por último, para finalizar, los puntos que vamos a tener en cuenta, en primer lugar, con las velas Heikin Ashi, es que funcionan en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier activo, ya que las velas Higinashi fueron creadas para las velas, claro, japonesas y no para un determinado activo. Es decir, las velas japonesas funcionan para todo tipo de mercado. Y claro, teniendo en cuenta esto, las velas Higinashi también lo van a hacer. Y ahora, por otro lado, las velas, también Higinashi, nos ayuda a definir la tendencia del activo que estamos evaluando a través de los patrones y la formación de las velas. Además, podremos detectar cambios
de dirección del precio de manera más precisa, como lo hemos estado viendo en los ejemplos en la plataforma MetaTrader. Y por último, esto es la parte que deben tenerlo muy en cuenta, es que es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por las velas Kekenashi, sino más bien, digamos que es recomendable acompañarlo con otros indicadores técnicos, como el porcentaje R de Williams, el indicador Ichimoku, como ya hemos visto en los ejemplos. Y además, claro, por último, es importante recordar que los datos del Heikinashi son promedios y cálculos matemáticos, los cuales no son valores del mercado real. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, escribirnos a nuestro número de WhatsApp, unirse a nuestro canal de Telegram y visitar nuestra página www.ldfx.com. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Muchas gracias.